Somos Global Opportunities, una firma de inmigración canadiense con sede en Toronto, Canadá. Gracias por acompañarnos en este seminario. Iniciaremos en 3 minutos. Este evento será dirigido por la licenciada Mildred Gutiérrez, quien cuenta con más de 11 años de experiencia ejerciendo derecho migratorio canadiense. Además, posee las licencias necesarias para asesorar a personas que desean emigrar a Canadá, tanto a nivel federal como en la provincia de Saskatchewan. A lo largo de su carrera, ha impartido seminarios en diversas instituciones reconocidas de Latinoamérica y el mundo. Hemos tenido el honor de llevar nuestro conocimiento a países como Perú, Chile, Costa Rica, y Guatemala, entre otros. Ahora, a tan solo 2 minutos de comenzar, queremos recordarte lo importante que es para nosotros conocer tu opinión. Por eso, al finalizar este seminario, te invitamos a dejarnos una reseña en Google para saber qué te ha parecido el contacto con nosotros. También hemos compartido nuestros seminarios en países como Honduras, Ecuador, Colombia, República Dominicana, México y El Salvador. Incluso hemos colaborado con universidades en España, Indonesia y Vietnam, ampliando nuestra misión de apoyar a personas alrededor del mundo. En 1 minuto, comenzaremos con nuestro seminario. Con más de 11 años de experiencia, nos enorgullece asesorar a personas en su camino hacia el cumplimiento del sueño de vivir en Canadá. Contamos con las licencias necesarias para ejercer derecho migratorio tanto a nivel federal como en la provincia de Saskatchewan. Hoy, es un gusto tenerte con nosotros como parte de esta experiencia. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos contenido exclusivo y valioso que sin duda será de tu interés. Además, te invitamos a visitar la sección de noticias en nuestra página web para mantenerte al día con las actualizaciones más relevantes sobre inmigración canadiense. Gracias por estar aquí. Estamos listos para comenzar. Muy buenos días, un gusto saludarles. Bienvenidos en nombre de la Universidad Don Bosco. Mi nombre es Paola Batle, soy la coordinadora del programa de acompañamiento e inserción laboral Incorpórate. Hoy, pues, tenemos el honor de poder reunirnos con ustedes, pues como programa buscamos las diferentes oportunidades de alianza para poder traer esas puertas que se abran para lograr un desarrollo profesional y personal son nuestros estudiantes y nuestros graduados. Y sé que también tenemos otras personas que han visto la publicación, se han inscrito y están interesados en poder emigrar a Canadá, cumplir todos estos requisitos y saber que hay muchas oportunidades para los profesionales. Entonces, en esta línea, ya vieron ustedes en el video introductorio, vamos a estar ahora pues conociendo a través de Opportunities Global todos estos detalles. Les invitamos a poder dejar sus comentarios, sus consultas en el chat. Y hoy pues tengo el gusto de poderles presentar a quien va a dirigir todas estas consultas y también toda esta información que ustedes están interesados en conocer, la licenciada Mildred Gutiérrez, socia principal de Global Opportunities y quien cuenta con más de años de experiencia en derecho migratorio canadiense, con un enfoque especializado en procesos de residencia permanente, tanto a nivel federal como provincial, ya sea en clásica o la reunificación familiar. Ella está debidamente autorizada para poderle brindar esta información y ejercer como consultora reglamentada en inmigración canadiense por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía.
Asimismo, puse la licencia correspondiente para poder ejercer legalmente en la provincia de Saskatchewan. Ahí estábamos preparando primero antes de entrar y siempre esa palabrita pues nos da un poco de trabajo, pero ya, estamos acá, tengan la confianza de poder hacer sus consultas. Nuevamente les agradecemos. Muchas gracias, licenciada, por brindarnos esta información para que nuestra comunidad se entere de esta oportunidad. A Luis Tien, que está atrás de bambalinas, que ha estado coordinando todo este proceso. Bueno, quedamos a la orden y pues recibimos a la licenciada para poder conocer todos estos detalles. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Paola. Y bueno, gracias a la universidad por el espacio. Vamos a empezar con eh, la presentación en este caso. Y bueno, pues si de repente me ven que volteo para otro lado, es que tengo dos pantallas, entonces sí les agradecería que sus preguntas las vayan poniendo al final, de otra manera se nos pueden pasar ahí. Entonces, bueno, pues además que muchas dudas se van a ir respondiendo a lo largo de la charla, pero en ese sentido, pues el día de hoy vamos a estar hablando de los procesos migratorios canadienses de manera general para que puedan primero entender pues qué es lo que se revisa, qué es lo que se califica en ese sentido, en este caso. Así que bueno, entonces vamos a estar hablando pues la diferencia entre visas y residencia permanente primero para entenderla. Vamos a enfocarnos a los procesos de residencia permanente. En ese aspecto vamos a hablar de los programas migratorios disponibles, hacia quién están enfocados, cuáles son las cosas que se consideran en este caso de su perfil para poder incorporarse ya a un proceso como tal. Y bueno, estaremos hablando de algunas ocupaciones en demanda y algunos otros factores enfocados al proceso como tal de residencia permanente. Así que bueno, en ese sentido, vamos a primero tener claro que, bueno, Canadá es un país bastante grande, sí tiene una necesidad migratoria en este caso, pero el enfoque migratorio es a nivel profesional en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a irlo revisando en ese aspecto, porque también este año y el próximo han tenido algunos cambios los procesos migratorios canadienses y eso es importante mencionarlo. Lo que estamos hablando al día de hoy es válido actualmente, pero los procesos canadienses no se van a mantener de manera, digamos, rígida o estática siempre, no. Los programas van cambiando año con año. De repente puede ser que actualmente ustedes clasifiquen, pero de repente esperamos, no sé, a 2 años en tomar la decisión y después, en ese sentido, pues más adelante no necesariamente, porque los programas sí tienen un constante cambio, también por eso la regulación de nosotros. Y algo que hay que entender, porque inicialmente la mayoría de las personas lo que más les interesa es cómo trabajar. El proceso canadiense en su mayoría no está enfocado a que primero venga el trabajo, no. La residencia ya implica que cuando vas a establecerte dentro de Canadá podrás trabajar sin problema en ese sentido. Entonces, existen muchísimos programas que no tienen o no requieren de una oferta laboral para comenzar el proceso. Ya lo que has hecho, lo que has estudiado, lo que has trabajado te va a dar em, el ingreso directo en este caso. Entonces, son variables los programas. Hay programas que están enfocados a personas como recién graduadas. Hay personas que están, perdón, programas que están enfocados a personas que ya tienen mucha experiencia laboral. Es variable, ¿no? Pero en sí, pues obviamente el proceso sí tiene un enfoque a nivel profesional en ese sentido. Y bueno, en este caso ya nos presentó hoy Paola, pero nosotros somos Global Opportunities y estamos ubicados en Toronto, pero somos un despacho que se dedica a trabajar con procesos migratorios. El día de hoy vamos a hablar de aquellos a los que, pues bueno, califican las personas que están fuera de Canadá en ese sentido, pero sobre todo ya para incorporarnos de manera permanente en este caso. Y bueno, en efecto, contamos con las licencias permanentes a nivel federal y a nivel provincial. Nosotros no ejercemos para el área de Quebec. Si ustedes quieren ir a Quebec,
es un proceso totalmente diferente que ve que está exceptuado de todo lo demás y en este caso, pues recomiendo que revisen específicamente en esa área porque se tendrían que como restringir a esa área en específico. Así que bueno, lo primero que tenemos que decidir cuando vamos a enfocarnos a un proceso canadiense es saber si queremos venir de manera temporal o permanente. Es decir, queremos venir por un periodo corto, queremos visitar, a lo mejor estudiar o trabajar temporalmente, o ya estamos listos para establecernos para vivir en Canadá como tal, con la residencia permanente. Entonces, cada camino es distinto, el perfil de cada quien puede ser variable, habrá personas que tengan que venir a hacerlo de manera, em, digamos, pautada con estudio, trabajo y eventualmente residencia. Habrá personas que puedan, digamos, incorporarse de manera directa a residencia permanente. Y el proceso siempre va a abarcar a nuestra familia. Si nosotros estamos en pareja, independientemente de que estemos o no estemos casados, a nuestros hijos o a los hijos de nuestra pareja siempre ese es el núcleo familiar que va a estar incluido. Y hay que quitarnos un poquito las ideas de otros países o el sistema migratorio de otros países, porque a veces tendemos a compararlo, por ejemplo, mucho con Estados Unidos. Esta idea de primero voy yo, luego vamos viendo qué pasa, y así no funciona el sistema canadiense. Es muy diferente en ese sentido, y esto lo menciono porque, bueno, hay casos en los que, por ejemplo, los niños, bueno, estamos divorciados o no tenemos la custodia, y bueno, no necesariamente podemos incorporarlos en primera instancia. Eso no quita que se mencionan, que se entregan algunos documentos para después no perder el derecho, porque si en un principio lo queremos hacer así de manera individual porque no queremos gastar o porque en este momento regresamos a esta cuestión en donde pensamos que primero voy yo y luego ya que estamos listos vamos incorporando a la familia, no funciona así el sistema canadiense, y eventualmente incluso podemos perder el derecho a incorporar al resto de la familia si no lo hicimos en un principio. Entonces, eso ya se revisa en una asesoría. Digo, las situaciones personales, familiares pueden ser muy variables, pero en principio se trata de incorporar al núcleo familiar en este caso, ¿no? Y bueno, pues si queremos venir simplemente por un periodo corto, como es el caso de una visa, bueno, pues para venir como turistas, pues necesitamos una visa de turismo, en este caso con El Salvador. Esto es nada más para venir por, no sé, de vacaciones, una visita corta y listo, ¿no? Luego están las visas de estudio. En las visas de estudios, si ustedes quieren venir a estudiar, les recomiendo que revisen. Tenemos una sección en la página de nosotros, o pueden ir a nuestro canal de YouTube y hay un live o seminario enfocado al estudio, porque hemos tenido muchísimos cambios a las visas de estudio y seguiremos teniéndolas el próximo año. Las visas de estudio y las visas de trabajo sí se van a ver impactadas. Sí hay un límite, por ejemplo, de estudiantes que se va a aceptar durante el año. Lo ha habido estos últimos dos. Lo seguirá habiendo o seguirá siendo así hasta 2028 por lo menos. Y en ese sentido, el estudio depende de lo que quieran hacer, ¿no? Porque hay estudios que son válidos para efectos migratorios. Esto quiere decir que me permiten venir a estudiar, pero también puedo trabajar medio tiempo mientras estudio y cuando me gradúo puedo pasar a un permiso postgraduación y eventualmente avanzar a residencia permanente, ¿ok? No es en automático, tenemos que reunir los requisitos en su momento, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque no aplica para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, quiero venir a estudiar idiomas, bueno, puedes venir y regresar, porque venir a estudiar idiomas, por ejemplo, no es prioridad, por lo menos no para las visas de estudio en ese sentido. Entonces, bueno, no tienes acceso a trabajar, tampoco a incorporar a tu familia. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer. Obviamente, también, porque en Internet podemos ver muchas cosas, hay muchísimas de repente agencias de estudio, demás. Hay que tener cuidado en ese sentido, no porque sean malas ni nada, simplemente que cuando se trata de revisar la parte académica, eso es una cosa. Para el estudio no hay límite de edad, no hay mayor inconveniente, puedes ver diferentes escuelas, costos y demás. Pero si ya quieres hacer uso de ese estudio
como herramienta migratoria para que nos permita incorporar familia, para que nos permita avanzar a residencia. Entonces sí recomiendo que tengan una asesoría migratoria en ese aspecto porque la inversión que se hace con ese tipo de estudios o demás, pues es importante. Los tiempos que van a durar también son importantes y la idea es que cuando hagan ese tipo de gastos, pues eventualmente ya estando dentro de Canadá, todo lo que vayan haciendo esté generando lo que se requiere o las puntuaciones que se requiere, es decir, que estamos avanzando, porque muchas personas tienden a revisarlo hasta el final, hasta que están acá. Y luego ya estando acá, pues ya pagaron, ya hicieron todos esos gastos y es cuando se dan cuenta de que lo que hicieron no aplicaba para la parte migratoria o que donde decidieron estudiar, pues ellos no califican, porque no es en automático, no porque vengas a estudiar y luego trabajes ya nos corresponde la residencia, no necesariamente. Entonces, en ese aspecto hay que hacer o procurar hacer todo bien desde el principio, sobre todo si venimos con familia, pues para tener todas las alternativas o las oportunidades abiertas. Si al final decidimos regresar, nadie nos va a decir nada, pero si nos queremos quedar, todo lo que vayamos haciendo va contando y no porque llegues y, esto no era lo que tenía que hacer, ahora tengo que cambiar. La escuela ya no te va a regresar dinero, o sea, ya no hay cambios en ese sentido, es complejo, entonces preferible revisarlo con anticipación, así que les recomiendo que revisen esa información. Ahí está disponible, tenemos un live en donde hablamos de los cambios precisamente de los fondos financieros y todo lo que implica en la parte de estudios si lo quieren revisar. Y bueno, con las visas de trabajo, mm, con El Salvador no tenemos, no hay tratados bilaterales que permitan que sea, digamos, un poco más sencillo. Se tiene que hacer a través del proceso ordinario que se llama LMIA. Entonces, si ustedes quieren venir a trabajar a Canadá, es importante entender porque luego hay muchas ideas al respecto que podemos ver en internet, en redes sociales, en muchas cosas. Em, Sí, Canadá necesita migrantes, sí hay una necesidad importante, sí hay una serie de ocupaciones en demanda, pero el proceso está orientado a que usualmente ya vengan incorporados como residentes permanentes. Si queremos optar a la visa de trabajo, entonces no existen agencias de empleo, reclutadores o en general quien te vaya a ayudar con esa búsqueda o que te vaya a conseguir la oferta. Ya desde ahí vamos mal. Migración, por lo menos no hay representantes autorizados por parte de migración para hacer eso. Entonces, y precisamente debido a ese tipo de situaciones es que se ha visto o se han limitado las visas de trabajo. Antes, cuando tenías una visa de trabajo, te otorgaba un puntaje para residencia, ya, ya no es así. Esto con el afán de evitar pues fraudes y todo el tipo de situaciones porque se daban, eran muy comunes, sobre todo también si en Latinoamérica de repente llevaban personas aquí y no estoy hablando de una, o sea, de repente llevaban grupos de personas de, ya, aquí está mi visa de trabajo y no había visa de trabajo, no, realmente no, pues no, simplemente hicieron pagos o demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La visa de trabajo implica, o para poder primero llegar a la visa de trabajo, necesitamos la oferta de un empleador canadiense. La oferta, igual, tampoco es como que ten, aquí está la oferta, te doy una carta firmada, no. El empleador pasa por un proceso que se llama así, Labor Market Impact Assessment, y es un proceso en donde se comprueba migración, que hubo todo un proceso de reclutamiento según el tipo de posición a la que se te esté contratando, para demostrar que no había residentes permanentes o ciudadanos canadienses que pudieran cumplir con esa función y que tú cuentas con la experiencia necesaria y con los estudios pertinentes para poder ejecutar ese tipo de función. En este caso, ahí, bueno, hasta ahí vamos bien, pero la empresa usualmente le van a requerir o le van a abrir una auditoría financiera. Le requieren que compruebe que va al corriente con impuestos, cuántos trabajadores tiene, cuántos son extranjeros. En ese sentido, qué es lo que en este caso, pues, em, digamos, van a estar ejecutando de manera financiera para comprobar que pueden pagar el sueldo que corresponde. Dentro de Canadá, y ya lo veremos a lo largo de la charla, todas las posiciones están clasificadas.
Entonces, eso es parte de una asesoría. Cuando nosotros vamos a revisar un perfil, no vamos a revisar el nombre de su posición o el nombre específico de su carrera, sino las actividades que han desempeñado a lo largo de su experiencia profesional. Y a través de eso se va a clasificar conforme a estándares canadienses para, bueno, de ahí ya sabemos a qué posición corresponde y dependiendo de la ciudad donde vayan a trabajar, el salario que corresponde, ¿no? Entonces, esto es también para evitar que no porque seas extranjero te van a pagar menos. Entonces, también la realidad de estos procesos es que se tienden a hacer pues a nivel profesional. No es lo más común porque las empresas, sobre todo cuando ustedes buscan trabajo en internet, la mayoría de las empresas en principio te van a decir, bueno, pero, o sea, está bien tu perfil, me gusta, pero ya tienes visa o eres residente permanente. No, bueno, entonces ya cuando lo tengas regresas. No son muy asiduos a hacerlo porque es un proceso que va a durar tiempo. Y una vez que a ellos les aprueban, entonces ya con esa aprobación, con ese documento de migración, entonces es que tú ya puedes tramitar la visa de trabajo como tal, que va a estar limitada a trabajar con la empresa que te otorgó esta oferta. Si de repente quieres cambiar, ya no te gustó o demás, pues hay que volver a hacer el proceso en ese sentido. Entonces, las visas de trabajo, en este caso, mm, no van a necesariamente a estar disponibles como a diestra y siniestra, no es que alguien las esté ofreciendo, es muy complejo, por ejemplo, en la parte también de oficios, porque muchas personas se imaginan, no, no, que todo esto, y porque lo vemos en noticias, lo vemos en redes sociales o demás, pero ya el proceso como tal, el proceso fijo, es otro, ¿no? Entonces, no es que sea imposible, porque no lo es. Existen personas que, sobre todo, por ejemplo, personas que trabajan en áreas de tecnología, en este caso, que pues pueden en ese sentido o es más usual que se den en esos campos, o sobre todo a nivel ya de gerencia o personas que vienen, por ejemplo, a dar ciertos entrenamientos o ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues nada más para tenerlo en cuenta y que si ustedes se van a ir hacia la búsqueda de trabajo en línea, pues en ese aspecto tengamos pues la noción correcta de decir, ok, em, tengo una oferta de trabajo, vamos a verificar si en efecto cumple con todos los requisitos, si en efecto la empresa está situada en Canadá, cuáles son todos los mecanismos. Entonces, si es así y ustedes tienen una oferta de empleo, em, hay una asesoría para ello, se puede revisar, ya sea solamente con ustedes o también con el empleador, porque también a veces el empleador no necesariamente conoce de todo el proceso que implica, entonces es bueno también que con anticipación sepan lo que lo que implica para su empresa y demás, porque al final no quieres tú empezar un proceso en el que estás muy animado y ya está todo y después ya en el camino, entonces pues te digan, ay, no, no quiero mostrar ese tipo de documentación o algo, ¿no? Entonces, eso es importante y para tenerlo claro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la visa de trabajo no depende de nosotros, depende que el empleador canadiense quiera pasar por el proceso y eventualmente entonces ya podamos generarlo, ¿no? Entonces, estas visas tienen una fecha de expiración, pues no van a otorgar beneficios permanentes, requieren de renovación, en fin. Entonces, nada más para tenerlo presente, estas son visas, es cuando aquí todavía somos extranjeros y las visas, los requisitos de las visas son variables. Entonces, si tú tienes un pasaporte de El Salvador, bueno, pues entonces hay ciertos requisitos para ti, ¿no? Si de repente tú tienes un pasaporte a lo mejor italiano, pues son otros los requisitos, ¿no? Las visas o los requisitos de las visas sí atienden a tu nacionalidad en este caso, ¿no? Así que bueno, eso sí puede ser variable de país en país. Pero ya enfocándonos al proceso de residencia permanente, este es el proceso a través del cual nos vamos a incorporar a Canadá ya para establecernos como cualquier canadiense. Ya cuando soy residente permanente, así como ustedes en su país son libres, si quieren trabajan, si quieren estudian, abren un negocio, o no hacen nada, como digamos, tienes todos los derechos tal cual como cualquier canadiense. Nada más no podemos votar y no podemos correr por un cargo público de gobierno, en este caso. Entonces, la residencia permanente implica, o ya veremos los requisitos, pero
Los requisitos para la residencia permanente como tal, en este caso, em, son iguales para todos, ¿ok? En ese sentido, no importa de dónde seas, no es problema. Los requisitos son iguales para todos. Incluso si tú estás actualmente viviendo en otro país que no sea el de tu nacionalidad, tampoco es problema siempre y cuando estés viviendo en ese país de manera legal. Ok, si no estamos de manera legal, bueno, ahí sí requerimos de una asesoría porque eso ya es una cuestión diferente y hay que ver qué es lo que implica y el caso puede ser muy variable en ese aspecto. Pero bueno, en principio la residencia permanente nos va a dar el beneficio ahora sí de trabajar sin problema, como cualquier canadiense, ya somos libres de buscar trabajo, de accesar sin problema si queremos estudiar, ya podemos optar a becas, ya podemos optar a financiamientos, en fin, no hay mayor problema en ese sentido. Abrir un negocio, viajar dentro y fuera del país, tampoco hay problema. Lo más importante del sistema canadiense es que el sector salud es gratuito. Aquí tenemos una tarjeta de salud a la cual nos presentamos al médico. Entonces no hay manera de pagarle. Simplemente tú te presentas. Si tienes que ir al hospital porque había una emergencia, si tienes que ir al especialista, si tienes que hacer exámenes médicos, a tu doctor de familia, no es problema. Entonces, en función del sistema de salud, vendrán algunos de los requisitos que se van a imponer para postular a la residencia permanente, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante entender que cuando ya nos vamos a incorporar como residentes permanentes, ahora sí es diferente. Ahora sí, cuando lleguemos, porque no crean que la residencia permanente estén aquí está, córrele a Canadá. No te van a dar tiempo para organizar tu viaje, para que llegues, porque ya vienes a vivir a Canadá y vas a tener acceso también a beneficios en ese sentido, dependiendo a qué provincia te incorpores. Pero bueno, ahí sí ya te ayudan con la búsqueda de trabajo. Si tu carrera está regulada para que pases al proceso de licencia, se explica cómo se hace, demás. O ferias de trabajo, si quieres estudiar más clases de inglés o francés, o si quieres entrar ahora a estudiar otra cosa, o quieres a lo mejor ahora hacer una maestría, en fin, diferentes cosas, pero ya es diferente porque desde que llegas ya eres como cualquier canadiense en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a revisar. Entonces, este es la residencia permanente, no es una visa. La visa ya las dejamos atrás, ya terminamos de hablar de las visas. Este es un proceso de residencia permanente en este caso. Entonces, ¿qué vamos a considerar para postular a la residencia permanente? Pues vamos a considerar en este caso nuestro nivel de educación, que usualmente puede ser a partir de, o son las carreras universitarias. En Latinoamérica existen también técnico superior universitario, que son carreras que van de 3 años o más. De ser así, se pueden utilizar, no es problema. Ya si son menores, es un poco más complejo. O sea, si nada más duraron 1 año, 2 años, no. Estamos hablando de carreras técnicas o universitarias de 3 años o más. Esto se los menciono porque, por ejemplo, países como Chile, su carrera universitaria dura 6 años, ¿no? En este caso. Hay otros países en donde duran 3, duran 4, duran 5. Entonces, es variable en ese sentido. Y bueno, en este caso, la experiencia laboral que tienes. Hay programas que van a contemplar 1 año de experiencia laboral, hay programas que van a contemplar 10 años de experiencia laboral. Es variable, pero la experiencia laboral estamos hablando de la que tú ya tienes, es decir, aquella experiencia que has generado dentro de tu país o donde sea que hayas estado, siempre y cuando haya sido de manera legal, si estuvimos en otro país. Algo súper importante, el nivel de idioma. El nivel de idioma es importante y eso es a lo que a veces las personas le tienen más miedo, pero el nivel de idioma es el que nos permite incorporarnos, sobre todo, a trabajar. La mayoría de las personas que quieren migrar porque, bueno, quieren un beneficio profesional, económico, por la familia, en fin. Pero la realidad de las cosas es que si nosotros no contamos con el idioma debido, difícilmente nos vamos a poder incorporar a trabajar a nivel profesional. Y a veces tenemos esta idea de yo llego y voy a trabajar en lo que sea, pero no funciona así. El proceso canadiense, o lo que suele pasar después también, si no venimos con un idioma debido, es que se vuelve un poquito frustrante en ese sentido, porque pues obviamente no vamos a acceder a lo que teníamos pensado en ese aspecto. Entonces el nivel de idioma va a ser importante no solo para la parte laboral, sino también para adaptarnos,
para la vida en general, sobre todo si tenemos niños, pues de repente hay que ir al doctor, hay que ir a hacer las compras, en fin, ¿no? En ese sentido. Entonces, ya hablaremos más adelante de qué es lo que implican los niveles de idioma y la edad. La edad sí es un factor importante. Habrá programas que están enfocados a personas jóvenes, ¿ok? Que todavía no tienen mucha experiencia laboral, que a lo mejor acaban de egresar hace poco. Y habrá programas que están enfocados a personas que ya tienen muchísima experiencia laboral, a la que a lo mejor alguien muy joven no necesariamente puede postular, ¿ok? Se requiere un fondo financiero. El fondo financiero, ahí les van a dejar un link al respecto. Eso ya igual se revisa en una asesoría porque es variable. Cada programa lo puede requerir a lo mejor siempre hay un tiempo para organizarlo, para tenerlo. Ese fondo financiero no es para nadie. O sea, nadie lo va a utilizar, es tu dinero. Simplemente se entiende que si por alguna razón cuando llegues no quieres trabajar durante el primer año, bueno, pues tienes el dinero para cubrir los gastos básicos de tu familia según el número. Si eres tú nada más o si vienes en pareja o si tienes, no sé, tres, cuatro, cinco hijos, dependiendo, ¿no? Que ese es el núcleo familiar que se abarca. Así que bueno, estos son los elementos que se van a revisar en principio. Si se fijan, pues no estamos hablando de una oferta de empleo. Como les digo, el perfil de la persona que se va a incorporar a Canadá a través de estos elementos, pues es un perfil sólido que obviamente ya le permite que una vez ya incorporándose como residente permanente, sea libre de trabajar en ese sentido. Entonces, vamos a ir revisando los tipos de programa que abarcan en este caso, ¿no? Entonces, los programas federales y programas provinciales. Estos son los dos tipos de programas en los que se dividen los grupos de programas en general hacia residencia permanente. Los programas federales están enfocados a personas que tienen buenos niveles de idioma, son un poco más jóvenes, no necesariamente tienen mucha experiencia laboral y se revisan a través de un sistema de puntuación que en principio vamos a revisar, se llama Express Entry. Los programas provinciales, en este caso, esos son muy variables. Cada provincia tiene sus propios programas para atraer migrantes y según las necesidades, cada año van cambiando. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, pues se va a considerar. Si han escuchado o han revisado, sobre todo en la página de migración canadiense, la oficial, han podido ver el término de Express Entry. Express Entry no es un programa, así no se llama el programa. Este es el sistema de cómputo que utiliza el gobierno de Canadá, perdón, para poder seleccionar a los candidatos según la categoría federal en la que estén participando. Ok, entonces. Dependiendo de la categoría, vendrán puntuaciones. Entonces, según tu perfil profesional y el puntaje que se te asigna, es lo que va a pasar en la aplicación. Entonces, este puntaje se conoce como Comprehensive Ranking System en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el término específico, ¿no? Así que bueno, ¿cómo se calcula este puntaje? Bueno, pues el nivel educativo, que ya vimos, puede ser carrera universitaria, el posgrado, maestría, siempre y cuando ya tengamos los diplomas emitidos. Porque, por ejemplo, es muy común que terminamos la maestría, pero luego no generamos la tesis o todavía no tenemos el diploma. Si no está el diploma ya emitido, para efectos canadienses es como si no la tuviéramos en este caso. Entonces, nada más para tenerlo presente. El nivel de idioma, que puede ser solamente inglés, puede ser solamente francés, hay quienes pueden incorporar los dos en este caso. El nivel de idioma va a ser diferente para cada quien, ¿ok? Una cosa son los requisitos mínimos del programa, porque si tú vas a checar los requisitos mínimos de cada programa, en este caso, bueno, pues entonces eso no es algo extraordinario, ¿no? Ahí pueden estar y quizá los vas a reunir, pero es variable el perfil de cada quien, ¿no? La experiencia laboral, como regresamos al punto, hay en estas categorías, por ejemplo, a nivel federal, a partir de un año de experiencia laboral podemos participar, a partir de 3 años ese es el tope de puntaje y la edad es un factor muy importante en estas categorías en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a tenerlo presente en este caso. ¿Por qué? El nivel de idioma es lo que nosotros podemos modificar a corto o mediano plazo de manera más ágil.
O de repente a nosotros nos falta determinado puntaje, subimos un poco más, ¿no? Entonces, esto es variable para cada persona, no va a ser lo mismo siempre. Entonces, para presentar el inglés, que igual no lo van a presentar ahora, primero hay que saber a qué programa califican y cuándo se va a presentar y qué se va a hacer. Pero los exámenes válidos para inglés son solamente esos cuatro que están viendo ahí, que es IELTS General, CELPIP General, Pearson Core y TOEFL Essentials. Hasta ahí no hay ningún otro. Y en los exámenes de francés son TEF Canadá y TCF nada más. ¿Ok? Entonces, estos elementos van a generar una puntuación y entre mejor sea tu puntaje, más rápido vas a ser seleccionado. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a ingresar una aplicación a nuestro perfil de Express Entry, ya tenemos que ingresar una aplicación completa. Ya tenemos todo lo que se requiere, toda la documentación. En ese sentido, ya presentamos exámenes de idioma, ya presentamos ahora sí evaluaciones educativas, todo lo que implica. Y cuando nosotros incorporamos en este sentido la aplicación, entonces solamente vamos a entrar a una, vamos a llamarle sala de espera o pool de candidatos. Simplemente estamos en espera de que en este caso, em, pues nos seleccionen. Ahora, según la categoría en la que yo estoy participando, tengo que revisar cuál es el puntaje que el día de hoy están, en este caso, seleccionando. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a suponer que en la categoría en la que yo quiero participar, en este momento el puntaje está en 470 puntos, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos nosotros un puntaje mayor, en este caso, ok, nosotros estamos ingresando nuestra aplicación con 500 puntos. Bueno, al momento de ingresarla, entonces este sistema de cómputo me va a seleccionar. ¿Por qué? Este sistema de Express Entry lo que hace es que si de 5,000 personas que están participando en la categoría a la que tú eres elegible, en la selección, ok, tengo esta selección, voy a seleccionar, no sé, 1,000 personas. Es un ejemplo nada más, ¿no? Ok, voy a seleccionar a las 1,000 personas con mejores puntajes. Entonces, los puntajes, una cosa son los puntajes mínimos o el puntaje elegible, que es lo que marca migración para que puedas incorporar tu aplicación, y otra cosa es el puntaje competitivo, es decir, estoy dentro del rango que están seleccionando. Los puntajes competitivos los van imponiendo las mismas personas que participan en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay que estar revisando. ¿Por qué? Porque en principio no hay suerte. Es un sistema de cómputo y lo único que hace es la selección de los mejores puntajes en este caso. Entonces, una vez que me seleccionan, ahora sí, el oficial de migración empieza a revisar la aplicación y a procesarla. Por ejemplo, en el caso específico de las categorías federales, los tiempos de procesamiento son bastante ágiles, son de 6 meses en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a irlo revisando. Entonces, ahí, pues bueno, nada más es cuestión de, en primera instancia, pues asesorar o revisar mi perfil de manera clara para ver si ya tengo lo que se requiere o en qué puedo yo trabajar al respecto. Entonces, las categorías generales, estas son las que están disponibles, que es la categoría de trabajador calificado. A esta categoría pueden participar todas las profesiones, todas las posiciones, no es problema a nivel profesional, obviamente. Em, y en ese sentido, pues es un programa que obviamente va a estar orientado a personas que tengan un buen nivel educativo, que tengan buenos niveles de idioma en ese sentido, pero pueden participar todas las profesiones, todas las posiciones. Es cuestión de un puntaje, no se requiere oferta de empleo tampoco. Entonces, en este caso viene también la otra categoría, que es la clase de experiencia canadiense. Esta categoría está enfocada a aquellas personas que vienen a Canadá, por ejemplo, a estudiar un programa que es válido o a través precisamente de esas visas de trabajo, porque para poder postular se requiere un año de experiencia laboral a nivel profesional dentro de Canadá. Entonces hay personas que vienen a estudiar con ese enfoque, pero no es en automático. No porque estudies y luego te gradúes vas a pasar a trabajar, trabajas un año y ya en automático calificas. No, hay que ver cómo están los puntajes, las edades, todos esos factores.
en ese sentido, pero este ya es un programa que está para personas que ya están dentro de Canadá. Y luego tenemos el de trabajadores de oficio, que pues, en este momento está siendo revisado porque sí se requiere una oferta de empleo para poder participar y precisamente para evitar cualquier tipo de fraude o situaciones con esas ofertas de empleo es que lo están revisando para ver si la eliminan o modifican el programa o de plano eliminan todo, que es lo que van a hacer al respecto en este caso. Así que bueno, estas categorías, estas tres categorías, están enfocadas, como les dije, a personas jóvenes que no tengan mucha experiencia laboral, en este caso, porque abarcan hasta los 41 años de edad. ¿Ok? Y para las personas que están en el chat, paciencia. Vamos a ir hablando de las cosas conforme vayamos avanzando en ese sentido, porque si no, nada más ahí se van a quedar las preguntas y ahorita que acabemos otra vez van a tener que generar porque luego no las veo. Em, Así que en ese aspecto, no es lo único, simplemente tomarlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un caso, siempre es un problema, personas siempre quieren venir, por ejemplo, a estudiar a Toronto o a Vancouver porque se imaginan que en el resto de Canadá no les va a ir bien o que aquí es donde van a encontrar trabajo y Canadá funciona muy diferente a Latinoamérica. Ontario y British Columbia son de las provincias más caras para establecerse y más estrictas porque ya no tienen una necesidad tan amplia de migrantes. El costo de vida es muy alto en general. Entonces, tenemos casos de personas que vienen, estudian una maestría. Oye, ya, yo tengo 45 años, ya estudié la maestría que duró 2 años y luego ya después trabajé mi año. Oye, ¿cuántos años tenía? No, pues ya 40 y, ¿qué te gusta? 48 para cuando vas a postular, pero estoy viviendo en Ontario. Oye, pero abarca hasta los 41. Pues ya estudié, ya trabajé, ya todo. Eso no implica que voy a poder postular en la categoría como tal. Por eso es importante que cuando vamos a estudiar, si lo queremos utilizar para efectos migratorios, revisemos con anticipación dónde voy a estudiar y qué voy a hacer al respecto para asegurarnos que en su momento abra oportunidades, no que las limite en este caso. Entonces, bueno, existen otras categorías. Estas categorías de selección preferencial también van cambiando. Estas categorías están enfocadas a ocupaciones en demanda. Así que si en este momento ustedes ven su ocupación en demanda y quieren revisarlo, háganlo porque sí pueden cambiar. Ok, entonces, igual aquí están en la página, pueden revisar, tenemos el sector salud, el sector se llama STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tenemos una categoría nueva, que es la categoría de educación, la categoría también de oficios, la categoría de agricultura y la de francés. Las prioridades este año fueron o siguen siendo salud, francés y educación. El año pasado, por ejemplo, la prioridad fue la de ingeniería. Y había otra categoría que era de transporte. Ahí estaba, por ejemplo, toda la parte mecánica, desde lo básico en un carro hasta mecánicos de aeronáutica en ese sentido. Esa categoría ya no existe, la quitaron este año. Entonces, por eso les digo que van ajustando, ¿no? Por ejemplo, se proyecta que para el 2026 es probable que agreguen también más, un enfoque un poco más a nivel de management o gerencia o este tipo de cosas, pero eso no lo sabemos hasta que ya como por ahí de marzo, si es que se reajustan o no, qué pasa. Pero bueno, entonces si entran ahí van a poder ver algunas de las ocupaciones en demanda. Si también quieren ver algo en específico, porque por ejemplo tenemos o hemos dado seminarios específicos para el sector salud, específicos, por ejemplo, para el área de nutricionistas, para el área de farmacéuticos, o por ejemplo ciertas ingenierías o arquitectos o contadores o demás. Igual pueden ir a la página de nosotros y ahí está ubicados por profesión y demás en ese sentido. Y lo pueden revisar también para el área de educación en este caso. Y bueno, tenemos la parte del francés. ¿Qué se necesita para incorporarnos a la categoría de francés? Pues francés. Participan todas las posiciones, todas las profesiones, no es problema. ¿Que hay que trabajar? Pues el francés. Entonces, esta es una de las categorías con menor puntaje porque es de las más seleccionadas actualmente. Estas categorías es un poquito variable la edad a la que pueden participar, depende mucho de su perfil.
pero usualmente hasta los 45. Hay personas que incluso todavía siendo más grandes pueden hacerlo. Depende mucho de sus perfiles y de cómo se vayan a dar las puntuaciones en este caso. Así que bueno, igual, en estas categorías no se requiere una oferta de empleo, se requiere tener experiencia laboral en alguna de las ocupaciones en demanda, por lo menos 6 meses a tiempo completo que se pueda comprobar dentro de los últimos 3 años. Ok, ese es como el requisito en ese sentido. Em, Así que es diferente. O sea, primero viene la residencia permanente y luego viene ya la inserción a Canadá y la parte laboral y todo lo que implica en ese sentido. Hay profesiones que están reguladas, sobre todo en el área de salud, como por ejemplo el área de medicina, el área de veterinaria, enfermería. Pero bueno, también si quieren revisar el área de enfermería, la carrera de enfermería es la ocupación. Siempre preguntan, ¿cuál es la carrera más demandada en Canadá? Enfermería. Y incluso la carrera de enfermería tiene procesos diferentes a los que se les permite postular a licencia desde un principio y entrar también a categorías especiales que pueden ser provinciales o en otros em, ámbitos para incorporarse. Lo que sí es importante con eso es el idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque las licencias no implican que vamos a volver a estudiar. No, no vuelves a estudiar tu carrera. Las licencias son regulaciones canadienses que nos van a imponer a quienes prestamos un servicio, sobre todo en el área de medicina, derecho o educación con menores de edad, en este caso para hacernos responsables, estar al tanto de todos los lineamientos, ya sea en el sector salud, en el sector legal o demás. Y bueno, que en caso de negligencia, abuso, cualquier tipo de situación que se presente, pues se pueda demandar. Entonces, en ese sentido, bueno, en su momento, eso es muy amplio de explicar ya en una asesoría. Si su carrera está regulada, les explicamos cuál es el procedimiento, porque usualmente la primera etapa se genera en el proceso de residencia permanente y ya después que están dentro de Canadá, se finaliza. Porque en los programas federales ustedes deciden dónde en Canadá se quieren establecer siempre y cuando no sea Quebec. Entonces todavía ni siquiera saben a dónde específicamente van a estar o qué van a hacer. Entonces, ya que, porque no es lo mismo, si yo vivo en Alberta, tengo que tener una licencia para Alberta, ¿no? Por ejemplo, en el área de medicina. O si yo voy a vivir en Ontario, pues entonces mi licencia la voy a generar en la provincia de Ontario. Y es diferente. Entonces, eso ya viene cuando seamos residentes permanentes, en este caso, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo presente en ese sentido. Esas son las categorías federales. Los programas de nominación provincial son variables. Ahorita vamos a ver las edades por provincia en ese sentido, pero aquí estamos hablando de personas que tengan un promedio de 6 a 10 años de experiencia laboral en un rubro en específico. Estos programas son un poco más, digamos, em, estrictos con la experiencia laboral, pero los niveles de idioma pueden ser muy diferentes según la provincia. Hay provincias que basta con niveles básicos, hay provincias que sí requieren niveles avanzados. Depende también cómo se ajustan los puntajes, porque les digo, una cosa es el requisito mínimo del programa y otra cosa es cómo se estén dando las puntuaciones en ese sentido. Y bueno, es importante tenerlos en cuenta porque estos programas también van cambiando según las necesidades. Hay programas provinciales que están enfocados a personas que ya están dentro de Canadá, que han estudiado, trabajado en la provincia como tal. Hay programas a los que se puede postular desde fuera sin necesidad de oferta laboral en este caso. Es muy variable, pero lo importante es contar con una estrategia bien definida, con una asesoría, porque de repente, bueno, nosotros queremos ir a una provincia y resulta que a lo mejor en otra provincia nuestro perfil es más requerido, es variable, ¿no? En este caso. O de repente somos pareja y bueno, resulta que, oye, yo trabajo en esto, mi pareja trabaja en esto y los dos son elegibles o es variable, ¿no? En este caso. Em, pero bueno, y vamos a revisar ahora en este caso salarios mínimos, edades. Las edades por provincia, aquí van en este caso. Las provincias más tajantes con edad son la provincia que está aquí, que es British Columbia, que es donde está Vancouver, Victoria, es el número 1, y en el número 5 que estamos nosotros, que es Ontario, la capital es Ottawa, pero nosotros estamos en Toronto, y abarcan hasta los 41.
Ok, entonces después de los 41, no es que no queramos que vengas ahí, es que simplemente ya el programa no permite, por puntajes simplemente ya no lo genera. Luego vienen en el número 2, que es Alberta, que ahí son Edmonton y Calgary, las ciudades principales. Luego está Manitoba con Winnipeg y acá en el Atlántico, en el número 7 está Nova Scotia. Esas abarcan hasta los 45. Ok, luego está aquí en el número 3, que es una de las provincias con más necesidad migratoria. También tiene una lista importante de ocupaciones en demanda, que es Saskatchewan y abarca hasta los 50. Luego acá, igual en el Atlántico, son New Brunswick y Prince Edward Island, New Brunswick en el número 8. Y ahí en chiquito, Prince Edward Island en el número 10 abarcan hasta los 55. Y luego acá Newfoundland y Labrador hasta los 59. Ok, ya después de los 59 no hay programas. Las edades, acuérdense, son en función a que el sector salud es público, es gratuito. A medida que más años vamos teniendo, más complejo se vuelve la adaptación. Nos cuesta más trabajo las transiciones, pero también en Canadá no es como en otros países. No tienes que haber trabajado X número de años para poder tener acceso a una pensión. Si tú tienes en este caso, un impedimento físico mental, tienen que entrar seguros para la manutención. Si no tienes trabajo, entran seguros de desempleo, en fin, diferentes beneficios que se tienen como tal y que lo que se busca es ese como equilibrio para que se pueda seguir aportando en general al canadiense como tal, ¿no? Entonces, que no sea algo desproporcionado en el que simplemente se absorbe el beneficio, pero no necesariamente se contribuye. Entonces, por eso la edad es importante y a nivel profesional se busca este tipo de perfil porque son personas que con estos elementos vienen, se insertan a la vida laboral a través de su trabajo, pues obviamente apoyan a la economía y estos beneficios o servicios pues se siguen prestando sin mayor inconveniente en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí partimos en este caso con los procesos. Se unificó de cierta manera el salario. Este es el salario mínimo, mínimo, mínimo. Estamos hablando de alguien que a lo mejor va a trabajar en una cafetería, por ejemplo, que es el de 17.75. Puede variar de provincia a provincia, pero a nivel federal, ese es como el mínimo indispensable en este caso. Así que bueno, ahora, estos son algunos salarios en este caso de algunas ocupaciones en demanda. No son todas, porque no las podemos poner todas, y tampoco son salarios que nosotros escogemos. Estos ya están estructurados a través de todo un proceso migratorio en ese sentido y a través de los cuales se puede revisar. Y por ponerles un ejemplo, si ustedes estudiaron ingeniería civil, no vamos a buscar al ingeniero civil como tal. Depende. En Canadá, por ejemplo, si trabajas en áreas de construcción, el ingeniero civil tiende a estar más en campo, mientras que la persona que trabaja un poco más en la parte como de em, coordinar, supervisar a los trabajadores, ver que se cumplan como estas metas o fechas en específico de cumplimiento de ciertos contratos o demás, lo vamos a encajar en la categoría de Construction Manager, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas muy obvias, ¿no? El psicólogo, pues es el psicólogo, ¿no? Pero hay otras áreas que son muy variables, por ejemplo, las ingenierías industriales o otras cosas. Bueno, es que puedes trabajar en supply chain, puedes trabajar en manufactura, puedes trabajar en project management. No hay una clasificación que se llame project management, pero eso no quiere decir que no se vaya a clasificar tu experiencia en ese sentido. Em, Así que bueno, eso es una parte ya como más compleja, eso sí ya es parte de la asesoría. Pero en fin, aquí por ejemplo, el Construction Manager, si vamos a empezar, empezaríamos en este salario. Estos son en dólares canadienses, ya ustedes harán su conversión a la moneda de su preferencia, pero esto es el salario por hora. Estos son 42.86 la hora. En este caso, la jornada laboral usualmente en Canadá es de 40 horas a la semana, pero a partir de las 30 horas se considera que es un trabajo tiempo completo. Entonces, bueno, multiplicamos esto 42.86 por 40 horas a la semana por 52 que tiene el año y eso nos da nuestro salario anual. Si eres alguien que de plano nunca ha trabajado, apenas vas empezando, pues bueno, a lo mejor empezamos acá en el bajo. Y si por el contrario ya eres alguien que ya
ya tiene bastante experiencia o a nivel senior, bueno, pues entonces puede ser el salario alto, es variable. Y esto se puede revisar por ciudad, por provincia, dependiendo. Estos son más o menos una idea a nivel federal. En este caso, y algunas de las ocupaciones que actualmente están en demanda, no son todas, son muchísimas, pero pues nada más para tenerlo presente en este caso, ¿no? Estas son algunas de las provincias con mayor crecimiento migratorio o con necesidad de migrantes y que tiene programas pues un poco más abiertos. Manitoba, si ustedes trabajan en áreas como manufactura, tecnología, e incluso si más adelante, por ejemplo, quieren ustedes incorporarse, pero que más adelante algún otro miembro de su familia también se incorpore u otra cosa, o si ya ustedes tienen algún familiar que viva en Manitoba, incluso puede ser un amigo, no tiene que ser alguien con una conexión directa en el nivel familiar, se puede postular a Manitoba en este caso. Nova Scotia está un poquito más enfocado al área de salud salud, educación y tecnología. Y le va a dar prioridad siempre a alguien que tenga francés. O sea, puedes tener inglés porque en general el inglés se utiliza en todo Canadá. Francés solo es el idioma oficial en Quebec y New Brunswick es la única provincia bilingüe. El resto de las provincias utiliza el idioma inglés, pero el francés es un idioma que se está perdiendo. Entonces tiene un incentivo en todos los programas. Entonces, si tú tienes un poco de francés, sobre todo en provincias como Nova Scotia o New Brunswick, te van a dar preferencia en este caso. Además de lo que se requiere, ¿verdad? Del perfil en general, pero sí voltean a ver eso en ese sentido. New Brunswick es una de las provincias con una economía bastante ágil. Si eres alguien que o sea, el costo de vida es bastante accesible. Si tienes una familia grande, pues es una provincia que te beneficia bastante en ese sentido. Sobre todo si tenemos niños pequeños, porque se van a insertar y ellos sí tienen inmersión a francés, o sea, tienen en este caso, digamos, una zona francófona, en este caso, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Y bueno, Saskatchewan sí tiene un enfoque muy amplio desde áreas que van en tecnología, salud, servicios. Es muy amplia en ese sentido. También es una de las provincias más accesibles económicamente, de la que menos impuestos paga, por ejemplo. Así que bueno, en ese sentido es variable, digo, cada año también va cambiando. Newfoundland también ha tenido ya un poco más de apertura, pero no es que se abran todas las provincias. A lo mejor hace 10, 15 años Ontario y British Columbia eran opción, o a lo mejor si conoces a alguien que hace muchos años hizo un proceso y le fue bien, perfecto, solo que no nos podemos guiar por ello porque muy probablemente ya no existe. Entonces, esa es, digamos, el cambio que siempre hay constantemente con el programa o con los programas migratorios canadienses, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora, como vieron, estuvimos hablando de manera general, ¿ok? Entonces, es para que se entienda cómo funciona el proceso migratorio, qué es lo que queremos hacer, si nos queremos incorporar de manera permanente, si queremos venir por una temporada solamente, pero sobre todo aquellas personas que ya quieran postular residencia permanente en ese sentido o que quieran ver cosas, por ejemplo, específicas de estudio y demás, pues sí recomendamos una asesoría y en general siempre la recomendamos porque es bueno primero conocer a qué es apto mi perfil, a qué califica mi perfil, ya sea de manera individual, en pareja, en familia, va a costar igual, o sea, no es como que cuesta diferente. Claro, la familia es el núcleo que mencionamos en un inicio, en este caso. Entonces, cuando vamos a revisar el perfil de alguien, ya les explicará un poquito más Luisa al respecto, pero en principio vamos a obtener información. De manera general personal, pero sobre todo en la parte laboral, ¿no? Lo que han venido haciendo, o puede ser que también ustedes sean muy jóvenes, recién graduados, pero ya están como orientados a establecerse. Entre más jóvenes postulen, mejor. Entonces, porque también tengo clientes que todavía no se gradúan, pero ya faltan 6 meses, un año, incluso ya lo están revisando, pero sí pueden empezar a trabajar en otras cosas de manera que lo vayan generando y se gradúan y ya están listos para ello o tienen el tiempo para organizarse. Hay programas que nos van a dar el tiempo, hay edades que nos van a dar el tiempo, hay procesos en los que no necesariamente, hay procesos que de repente dicen, abrimos el 2 de enero, vamos a aceptar, no sé, 5,000 aplicantes, los que primero lleguen.
Hay programas que van a durar un promedio de 6 meses de procesamiento, hay programas que van a durar 3 años. Es muy variable. Hay programas que tienen un fondo financiero, hay programas que tienen otro. Se pueden presentar los fondos en diferentes etapas. Es también variable en ese sentido. Pero la idea de tener una asesoría es sentarnos a revisar lo que aplica específicamente a su proceso. Porque si ustedes me hacen este tipo de pregunta de, oye, yo tengo, no sé, 35 años y soy ingeniero industrial, tengo 3 años de experiencia, ¿califico o no califico? No sé. Puede ser que en principio sí, pero realmente tendría yo que categorizar y demás. Y así como el oficial de migración, yo no conozco a detalle ni todas las profesiones ni todas las posiciones en ese sentido. Entonces hay que revisar esa parte para poder clasificar y de ahí decir, ok, generar un puntaje y partiendo de ese puntaje hay personas que ya están listos para ello, hay personas que dicen, ok, hay que trabajar en estas áreas, tenemos este tiempo, vamos a calendarizar de esta manera, esto es lo que vamos a hacer. Perfecto, ya ahí se habla de finanzas, cuándo las necesito, cuándo, oye, pero ¿cómo lo voy a hacer? Oye, pero es que esta cantidad, oye, yo voy a tener un préstamo, oye, me va a ayudar mi familia, oye, ¿cómo lo voy a incorporar? ¿Cuándo lo necesito tener? ¿Qué voy a hacer al respecto? Entonces, lo primero que hay que hacer en esa asesoría es detectar los programas a los que ustedes son elegibles específicamente. Se va a hablar de ellos paso a paso, cuál es el proceso a seguir en este caso, y de ahí poder planificar de manera estratégica cuáles van a ser los tiempos y las etapas del proceso específicamente para ustedes. Ya después de eso se lo van a llevar por escrito y ahora sí ya van a tener un plan de pago correspondiente a su núcleo familiar o al proceso que ustedes vayan a hacer, que es diferente. No es un precio específico para todos porque hay personas que van a tener un proceso muy ágil, hay personas que, no sé, ya han tenido alguna situación migratoria que requiere atención o tienen alguna enfermedad grave, han tenido un antecedente penal grave o la situación familiar requiere algunas otras cosas en las que hay que trabajar o diferentes cosas que pueden pasar a nivel personal que son muy variables en este caso. Pero la idea es que partiendo de esa asesoría sepamos a qué programas somos elegibles, en qué podemos trabajar, cuándo los podemos empezar, en este caso, y de ahí poder ya generar esa pauta. Hay personas, como les digo, que van a tener un tiempo muy específico para generarlo, personas que se pueden tardar, pero sí es importante tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo con el proceso canadiense y a medida que vamos cumpliendo años, se van cerrando los programas. Esa es una realidad que desafortunadamente no podemos cambiar, pero pues también estar atentos en ese sentido. em, si lo quieren ir revisando, vale la pena revisar siempre con anticipación. Y bueno, los programas, las leyes migratorias cambian constantemente, entonces si actualmente su ocupación está en demanda, revísenla, verifiquen en este caso. Si quieren revisar más respecto a noticias y cambios, porque estamos ya con cierre de año en este caso, entonces, bueno, de repente pueden ajustar cosas que nos van a favorecer, otras no, siempre es variable. Pero aquí estas son las noticias, cada semana se publican y también hay un sector que se llama Moving to Canada y ahí hay artículos de diferentes cosas para las personas que ya están pensando en residir en Canadá, como por ejemplo si quieren conocer más de cómo funcionan las evaluaciones educativas o también pueden ir al canal de YouTube porque también tenemos diferentes lives que hemos dado de la evaluación educativa, de diferentes programas, por ejemplo, ya cuando ustedes sean residentes permanentes. En este caso, ahora sí, ya podrán incorporar a través de programas familiares. Ahora sí ya pueden entonces incorporar a sus papás, a sus abuelos, a su pareja, dependiendo cuál sea el caso. Hay visas especiales para los papás y para los abuelos también. Entonces, bueno, es diferente, pero primero nosotros tenemos que ser residentes permanentes y luego ya entonces podemos brindar esas oportunidades a nuestra familia, en este caso. Pero en general ahí pueden revisar diferentes temas, diferentes provincias, cómo funciona el sistema de salud, otras cosas al respecto. Y bueno, aquí les dejo los datos de nosotros, correo, redes sociales, para que lo revisen si nos quieren escribir. Los dejo con Luis en este caso para que les explique un poco más de la asesoría. Yo voy a revisar algunas de las preguntas. Si de repente las preguntas se fueron muy arriba o demás y ya no las vi, vuélvanlas a poner. Si es que no les hemos ido dando respuesta a lo largo de la charla, nada más para tenerlo presente. Así que bueno, vamos con Luis y regreso yo en un momento para contestar. Pues gracias a todos por estar aquí. Primero que nada,
pues también gracias a los que estuvieron, porque muchos se quedaron afuera. Pero si están en el grupo, les vamos a mandar información precisamente acerca de cómo ver otro seminario. Este seminario va a quedar grabado, estará en nuestra página web. Más a rato les enviaremos esa información también por el grupo, así que si no están, pues les invito a que estén. La próxima semana, de hecho, tendremos otro seminario con la universidad acerca del inglés y del francés, la importancia que tienen. Entonces, en ese seminario también tocaremos un poco de información acerca de lo que vimos ahorita. Entonces, para que puedan estar con nosotros el próximo 27. Y bueno, normalmente realizamos muchos seminarios y muchos lives todos los días, incluso directamente para otros países, para que puedan verlo en la página de nosotros. Y bueno, para aquellas personas que comentan o preguntan acerca de cómo tener una evaluación, lo que comentó Mildred, cada perfil es diferente. Esta evaluación, pues bueno, básicamente es una preevaluación en donde ustedes, o más bien Mildred, les va a ver el perfil. Para ello tienen que enviar mucha información, como son sus currículums, sus hojas de vida, o como le llamen, sus resúmenes, con fecha de inicio y término en cada uno de sus empleos, una breve descripción de sus empleos, fecha de inicio y término también en sus estudios profesionales. Y con base en ello van a tener que realizar un pago. Esto es de $158 canadienses, pero bueno, ya que estuvieron todos aquí y pues se les agradece también la universidad, van a tener un 10% de descuento para las personas que están o se quedaron hasta el final con nosotros, nada más que cuando me envíen un correo electrónico que es a info@globalopp.ca, me pueden comentar que estuvieron hasta el final y que quieren tener la consulta y esto también se les va a aplicar. Asimismo, les acabo de poner un link acerca de un review para que nos puedan dar un review, para que también tengan acceso a este 10%, un review en la página de nosotros acerca de este seminario y con base en ello, pues, tener la consulta. Entonces, mandan sus CVs con esta información, realizan el pago, que es por medio de PayPal, $158, ya sea por persona o por pareja, menos el 10% si realizaron lo que es el review y estuvieron con nosotros. Y con base en ello les voy a mandar otro link que pues básicamente es un cuestionario donde tienen que responder muchas preguntas y con esto, pues Mildred ya se lo pasaría a una de las asistentes de Mildred, lo verificarían. Si tienen más información o quieren pedir más información, se los harán. O si no, les dirán las fechas posibles para tener la consulta, las cuales son de lunes a viernes en horario de oficina. Esta consulta va a durar 1 hora con Mildred. Obviamente ya con la evaluación previa, Mildred puede ir directamente con ustedes, indicarles qué pueden hacer, dónde lo pueden hacer, cómo lo pueden hacer, por qué lo pueden hacer, cuándo lo pueden hacer, cuánto les va a costar exactamente, qué es lo que van a pagar, en qué lo van a pagar. Y bueno, esto después se los envían también por escrito. Recuerden que todos nosotros lo manejamos por escrito por obvias razones y bueno, porque también puede haber confusión, entonces, y nuestras licencias lo requieren. Entonces, para aquellas personas que me comentan o me preguntan por WhatsApp, todos se los envío por escrito y directamente a su correo electrónico. Me pueden enviar primero ustedes uno y después yo les envío la información para que no se vaya a spam y con base en ello pues tengan la consulta. Una vez que ya la tengan, ya van a saber exactamente qué pueden hacer ahora sí y pues bueno, si ya quieren contratar a la firma, firman un contrato donde viene toda la información nuevamente, las regulaciones y las responsabilidades de ustedes como nosotros para que podamos seguir adelante hasta que pues obtengan su residencia permanente. Y pues bueno, Mildred, creo que hay algunas preguntas, si quieres, algunas sí se respondieron conforme fue pasando el seminario, pero otras creo que es un poco puntual y pues bueno, si quieres darle respuesta. Sí, bueno, hay muchas preguntas como las que les decía de, oye, pero yo estudié tal cosa y tengo experiencia en tal cosa y califico, o no, pues no sé. La verdad es que es complejo porque pues no sé, edades, otras cosas, ok, también vamos en pareja, ¿cómo va a ser la asesoría? Entonces, esas preguntas desafortunadamente no las respondo porque también corremos el riesgo de que yo les digo que sí y luego ya en la asesoría resulta que no, o yo les digo que no y la verdad es que los estoy limitando en ese sentido. Lo que sí les digo es no se limiten por el idioma. El idioma es algo que se puede generar. Incluso también vayan a ver un live que tenemos precisamente del idioma y cómo estudiarlo y cómo establecer esa parte desde nuestro país y demás. Ya en una asesoría igual vemos cómo se revisa el idioma y qué podemos hacer para trabajarlo y mientras que se está generando la aplicación que también se vaya trabajando en ello en este caso. Así que bueno, y para aquellas personas que son recién graduados y que todavía no necesariamente cuentan con la experiencia laboral,
No es problema, al contrario, como ustedes están, asumo, no sé, ¿verdad? Porque no me lo dicen, pero si están bastante jóvenes y sí, todavía no está esa experiencia laboral, pero ya tienen una idea de migrar, entonces vale la pena que también lo revisen para que sepan específicamente qué es lo que vayan a necesitar y que vayan preparando su perfil y esa experiencia acorde a lo que necesitan para que en su momento simplemente ya esté todo organizado para poder postular y no se esperen porque luego hay personas, ya cumplí el año de experiencia laboral y apenas lo vamos a revisar y luego resulta que ese año, bueno, esa experiencia no nos daba el tipo de documentación que necesitábamos, en fin, diferentes cosas que pueden pasar. Entonces, sí, siempre el proceso canadiense, si lo pueden ver con anticipación, si pueden planificarlo, que mejor. em, Porque bueno, eso les da a ustedes la pauta para evitar problemas o situaciones que más adelante por tiempos luego no podemos cambiar en ese sentido. En los fondos financieros, ahí les dejaron un link, ahí están los rangos, esos son los rangos que maneja migración a nivel federal, a nivel provincial pueden variar en este caso. Los fondos sí pueden llegar a ser altos en ese sentido. Entonces, nada más, igual, la economía de cada quien es muy variable, tampoco es imposible, pero depende de cada programa. Hay programas en los que tenemos tiempo para incorporarlo, cómo se va a hacer, si nos vamos a ayudar, como les digo, de familia, de un préstamo, qué es lo que vamos a hacer, porque ese es dinero que inicialmente no se utiliza, se presenta, pero no necesario, ya después ustedes sabrán si lo quieren usar o no, en este caso. Entonces, eso, pero sí es un requisito que marca migración en este caso. Em, con el caso de los abogados que preguntaba José, es variable, no siempre están. Los abogados también se pueden dedicar a muchas cosas, a menos que te dediques a litigar específicamente, porque los abogados sí tenemos, hay que generar una licencia en su momento cuando llegas. No es que no se pueda postular, hay programas que puedes, desconozco tu edad, entonces no sé. Los programas, por ejemplo, federales, pues hay programas que no importa tu profesión, puedes incorporarte. En los programas provinciales, sí hay algunas categorías en las que se puede incorporar, pero habría que ver el tipo de experiencia que tú tienes específicamente en este caso, ¿no? El costo de la asesoría, bueno, ya lo mencionaron. Y am, rerem, la residencia permanente, acuérdense que es para ustedes, abarca a la pareja, a los hijos o a los hijos de mi pareja. Los papás no. Los papás, hasta que nosotros seamos residentes permanentes, eventualmente les podríamos otorgar la residencia en un programa que hay para padres, abuelos o visas especiales para que puedan estar con nosotros por periodos prolongados. En el caso de los hermanos, eso sí, de plano no, esos están fuera. Hay ocasiones en las que si ya ustedes son residentes permanentes y quieren ayudar a hermanos a que se incorporen, eso se ve desde un principio porque hay provincias en donde si ustedes se establecen ahí, el simple hecho de que ustedes vivan ahí sí da un puntaje importante a cualquier familiar, que entre ellos pueden ser sus hermanos, pero ustedes directamente abarcarlos no. Ellos también tienen que trabajar un poco, pero hay programas en los que sí se les pueden otorgar puntajes una vez que ustedes ya sean residentes permanentes, en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno. Em, bien. eh, Alguien que dice, Esther, quiero aplicar a residencia y trabajo. No, primero aplicas a la residencia, ya que tengas la residencia, eres libre de trabajar. Si quieres, trabajas, si no quieres, no trabajas, pero ya eres como cualquier canadiense. Em, los costos, porque preguntan cuál es el costo, por ejemplo, Carlos, ¿cuánto puede ser el costo total para alguien que aplique a todo el proceso por una persona? Pues no sé, Carlos, porque todavía no sé a qué programa vas, cuánto va a durar tu programa, a qué categoría clasificas, cuándo vamos a presentarlo. Habrá que ver en su momento. Eso ya es parte de la asesoría y demás, no lo puedes ahí revisar en este caso. Así que bueno. En el caso de la acreditación del idioma que pregunta Saraí, que si hay un lugar específico, sí, cada examen tiene sitios oficiales. Yo no recomiendo que hagan los exámenes oficiales hasta no saber primero a qué programa se van a incorporar, en qué etapa se van a incorporar y qué nivel es el que exactamente necesitan ustedes. Porque estos exámenes tienden a costar. Con El Salvador no son la cosa más frecuente, incluso de repente tienen que viajar para presentarlos. Entonces, en ese sentido,
es importante primero tener todo esto claro y después ya saber en qué fecha es que lo van a presentar y prepararse como tal para el examen que implique lo que ustedes necesitan en este caso, ¿no? Así que bueno, entonces, pero sí, por ejemplo, los exámenes de francés los da la Alianza Francesa, ¿no? Los de inglés son variables, o sea, el de IELTS a veces es el British Council o hay lugares en específico donde lo vas a presentar, dependiendo, ¿no? Así que, bueno, y sí, la asesoría, no, sí, ya le respondiste de la pareja. En el caso de la residencia permanente, si hay que quedarse una cantidad de tiempo viviendo en el país para la que la den, no puedes salir. Tú puedes salir las veces que tú quieras, o sea, porque eres libre de salir. Pero como residente permanente te entregan la residencia por 5 años y tú la renuevas las veces que tú quieras. Cuando cumplas 3 años como residente, si quieres, puedes pasar a la ciudadanía. Cuando eres solamente residente permanente, la idea es que no estés fuera de Canadá por un periodo consecutivo de 6 meses o más, porque se entiende que ya no vives aquí, a menos que el trabajo te haya mandado o alguna cuestión por ese estilo que sí se puede contemplar. Pero esto es común porque hay personas que tienen la residencia permanente y luego se regresan a su país y se van 1 año, 2 años y luego vienen y les dicen, oye, pero ya no eres residente, porque ya tu residencia no es aquí, no estás viviendo permanentemente en Canadá, que es diferente a lo normal, ¿no? Oye, pues me fui de vacaciones y regreso y demás. Sí, pero entonces tu residencia habitual es Canadá. Entonces siempre puedes entrar y salir, no es problema. Y ya cuando seas ciudadano, que ya tengas tu pasaporte canadiense, si ya te quieres ir a vivir unos 2, 3 años a otro país o demás, ese sí ya no es problema, ese no se va a perder en este caso. Alguien que mencionaba, Joaquín, mi pareja es sorda y sabe señas americanas, pero no inglés. Eso es diferente. En este caso, em, no es inconveniente, pero eso ya habrá que hablarlo porque sí están o sí hay procesos enfocados a personas que no necesariamente puedan presentar ese tipo de exámenes, así que no es problema, pero eso ya igual se revisa en una asesoría en ese sentido, pero no hay mayor inconveniente, no le va a limitar en este caso. Em, bueno, si solamente quieres postular a visa, Sofía, habrá que ver qué visa, porque no sé de qué visa estás hablando, si es de visa de turismo, si es visa de estudio, de trabajo o qué. Para todo hay una asesoría en específico y dependiendo de lo que quieras hacer, el proceso como tal. Las aplicaciones se presentan en línea. En Canadá nadie va a presentarlas de manera directa. Tú nunca vas a ver al oficial de migración en este caso. Si quieren aplicar por estudio, hay becas. No, las becas son para canadienses. Si ustedes quieren optar a becas, tienen que ser de su país o de otro lado. Pero si ustedes optan a una beca para venir a estudiar, lo pueden hacer, pero entonces ya no podrán avanzar a residencia permanente. Bueno, em, esta pregunta que siempre, ¿cuál es un porcentaje de probabilidad de obtener la residencia? ¿Cómo sabemos, Kevin? Porque no sabemos nada de ti. No sabemos cuál es tu perfil, cómo estás en el inglés, que si tienes una ocupación o no en demanda, cómo estás tú en tu perfil para poder entonces ver esa probabilidad, porque esto es de manera individual. No te puedo hablar de otra persona que a lo mejor ya sé que está con todo lo necesario a alguien que no, o sea, desconozco, entonces pues no te puedo dar una probabilidad sobre algo que no conozco todavía en ese sentido. Así que bueno. Y si aplicas un programa, pero cuando te van a puntuar tus CRS es bajo de pues precisamente eso se revisa en una asesoría, porque la idea no es postular, más bien hay que ver a qué eres elegible y ver cómo podemos, si existe la posibilidad de mejorar esa puntuación o no, o si clasificas a lo mejor a otro programa provincial, por ejemplo, dependiendo, ¿no? En este caso. Eh, Natalie, esto es muy común que lo digan o lo pregunten. La asesoría es eso, una asesoría para conocer cuáles son las oportunidades que tienes en función del proceso migratorio, a qué programas vas a calificar, cuál va a ser el proceso, los costos y los tiempos. Eventualmente, si ya quieres empezar como tal un proceso de aplicación, ya sea residencia permanente o a una visa temporal,
pues como tal vendrá explicado con todos los elementos, pero ese ya es una aplicación como tal y eventualmente serás mi cliente y ya tendremos el seguimiento debido según la aplicación. Hay personas que van a ser mis clientes por 6 meses, hay personas que son mis clientes todavía por 3 años o más, dependiendo lo que dure la aplicación en este caso, ¿ok? Entonces, recordar en ese sentido que primero, o para eso es la asesoría en este caso, y no existe un programa de Express Entry. Camila, Express Entry es el sistema de cómputo que califica a las personas. Habrá que ver si tú dentro de las categorías federales aplicas a un programa para que eventualmente se pueda incorporar y que ese sistema de Express Entry genere tu puntuación en este caso. Así que bueno, bueno, ahí ya respondieron. Eh, Igual, aquellas personas que se preocupan por, oye, mi pareja sabe inglés y yo no, o al revés, pues aplica a revisar, porque en ocasiones, eh, pues si el idioma es lo único que nos está ahí atorando el proceso, pues a veces vale la pena tener recomendaciones o revisar algunas cosas, incluso ya en su momento tenemos una manera de revisarlo y asesores al respecto que los pueden ayudar en ese sentido para tratar de avanzar de manera ágil o dependiendo las necesidades que tenga cada quien en este caso, ¿no? Em, Así que bueno, y no, porque eso lo veo muy común, Sofía, de que si no cuento con el idioma inglés o francés ya estoy descartado para aplicar. Pues no necesariamente. ¿Estás en la disposición de avanzar en el inglés o en el francés? Si tú estás en esa disposición, perfecto. Entonces hay oportunidades. Si no tienes la disposición para avanzar en ninguno de los idiomas, definitivamente tú misma estás cerrando las oportunidades. No es que no las haya en este caso. Así que bueno, entonces eh, creo que ya di respuesta a la gran mayoría. En ese sentido, espero que haya sido de utilidad. Gracias a la Universidad Don Bosco por el espacio, a Paola por la presentación y por estar con nosotros, también a Luis. Y bueno, pues espero conocer a alguno de ustedes en alguna asesoría. Así que pues muchas gracias y vayan y revisen los demás seminarios. Vamos a tener todavía lives durante todo el resto del año, que también van a estar enfocados a procesos, si quieren, por ejemplo, revisar lo que corresponde cuando ya sean residentes respecto a los programas de papás, también vamos a tener algunos lives próximamente. En fin, todavía hay bastante lives que son un poquito más cortos, seminarios, diferentes cosas que pueden ver en nuestras redes sociales, la página. Así que bueno, pues que tengan un excelente resto de semana. Gracias por estar presentes a los que estuvieron hasta el final y bueno, pues hasta luego. Bueno, Paula, creo que ya puedes, si quieres hablar, gracias. Fue mucha información, créanme que es bastante, a veces es como que muy abrumador, pero pues tratamos de darlo lo mejor posible. Les invito a dar su review, no sé, Pau, si quieres que también llenen alguna forma o alguna cosa de la universidad o no. Pues puedes desmutearte, ya te estoy, ya. Ok. Bueno, no, nada más agradecerles por toda la información que se ha brindado, creo que se ha muy guiada. Claro, siempre van a haber muchas preguntas, pero como indicaba la licenciada, son casos particulares. Entonces, la invitación es para que puedan seguir las redes de Opportunities y que pues, puedan hacer sus casos específicos con la asesoría pertinente. Así que eh, de nuestra parte, cualquier cosa estamos a la orden para darle seguimiento a nuestra comunidad, que son los estudiantes graduados de la Universidad Don Bosco, se comunican con nosotros a través del programa Incorpora y nosotros pues cualquier consulta se las hacemos directamente a nuestros aliados. Así que, bueno, gracias por haberse conectado y gracias a ustedes, gracias, mil gracias Luis por toda la información y seguimos pues trabajando en conjunto el 27 para los interesados en ver cuál es la implicación del tema del inglés y del francés. A las 9 de la mañana también habrá un seminario similar, pero enfocado específicamente al idioma con la Escuela de Idiomas de la Universidad. Gracias, gracias a todos, David, que estás preguntando en dónde se subirá. En esa página, en Past Seminars, ahí pueden verla. También en esas páginas está por profesión, también están los próximos seminarios.
Créanme que se imparten muchos seminarios, por ejemplo, la próxima semana tendremos tres, entonces, pues bueno, estaremos muy prontos. Gracias, Pau, por toda la información, por el tiempo, porque gracias a Pau, pues bueno, se puede llevar a cabo estos seminarios. Créanme que es bastante tiempo y se dedica bastante tiempo para ello, pero bueno, gracias a la universidad también, a Mildred, y gracias a todos por estar aquí. Doy por terminado este seminario. Cuídense mucho. Hasta luego.